Bien, hermanos, estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, ya vamos por el versículo 11 y 12. Y como le he dicho en prédicas anteriores, estamos en la parte del cuerpo de la carta. Eso significa que ya aquí estamos en lo que importa, ¿verdad? En aquello que el apóstol Pedro quiere transmitirle a los creyentes. Y una de las cosas que el apóstol Pedro procura transmitirle a los creyentes es cómo el creyente debe de vivir en medio de la sociedad, cómo debemos de responder a las situaciones difíciles y cómo nosotros como creyentes, estos hermanos receptores, ¿verdad? Pero también nosotros, cómo debemos de vivir en medio de la persecución, de las dificultades de la vida. Al principio, en los primeros capítulos, en el primer capítulo y en la primera parte del segundo, habíamos estado viendo la identidad del creyente. Somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha elegido, ¿verdad? Tenemos que procurar la santidad y ahora estamos empezando a ver cosas más prácticas, cosas como cómo debemos de vivir, cómo debemos de responder, cómo debemos de someternos. Así que ya estamos en algo más práctico, vamos a estar viendo unas exhortaciones, instrucciones. Hoy también va a haber algo que ya les había comentado, que es normalmente los autores de las Escrituras presentan primero algo que Dios ha hecho por nosotros, luego nos llaman a la acción, como una respuesta de aquello que el Señor ya ha hecho, ¿verdad? A veces está al revés, a veces nos llaman a hacer algo y luego nos recuerdan quiénes somos, pero a veces primero nos predican el Evangelio, nos dicen que somos hijos de Dios. Si se acuerdan, en la predicación pasada vimos que somos pueblo escogido de Dios, somos su pueblo electo. Entonces, en base a esto, Él empieza a darnos cómo debe de vivir ese pueblo en medio de este mundo, ¿verdad? Así que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice así: Amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Amén. Hermanos, rápidamente, en el primer siglo empezaron las críticas, las burlas en contra de la fe cristiana. Esto es algo que incluso los mismos fariseos ya estaban haciendo con Jesús. No tardó mucho para que la cultura de ese tiempo, el imperio grecorromano, empezara a burlarse de los creyentes, a burlarse de su fe y de su fidelidad con el Señor. Y uno de estas muestras, ¿verdad? Fue encontrada un descubrimiento que hallaron, un dibujo en la pared que se le llama el grafito de Alexamenos. Es una pintura donde sale un hombre colgado en una cruz con la cara de un asno, con la cara de un burro. Y hay un texto que dice Alexamenos adorando a su Dios. O sea, desde el principio del cristianismo ya habían personas que empezaron a blasfemar, ¿verdad?, en contra de nuestro Señor Jesucristo y fueron acusados de que los cristianos cometían la onolatría, que es el adorar a un asno. Entonces ya vemos esa mente, ¿verdad?, de burla, esa mente de crítica, esa mente pervertida de cómo estos intelectuales, estas personas grecorromanas ya tenían en mente a los creyentes. Y no solamente fueron acusados de eso, los cristianos eran una minoría en aquel tiempo que fueron acusados de muchas cosas, por ejemplo, del canibalismo. Se le decía que ellos comían, ¿verdad?, carne humana por lo de la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Un mal entendimiento de eso. También fueron acusados de incesto, fueron acusados del ateísmo, incluso porque no creían en sus dioses, ¿verdad?, en sus estatuas, tenían un Dios invisible. Y no solamente fueron acusados, sino que fueron perseguidos y burlados. Se les burlaba de ellos de que no participaban de las orgías, de que no iban a ciertas fiestas paganas y se burlaban de ellos, ¿verdad? También a la hora de guardar la moral, de ser hospitalarios y de ser correctos, de ser honestos, eso no iba de acorde a la actualidad en ese momento. Y de la misma manera, hermanos, hoy en día nosotros como cristianos también somos burlados en parte. Quizás no todos hemos sufrido la burla, quizás no todos hemos sido perseguidos, pero en alguna manera cada uno de nosotros o lo va a pasar o ya lo ha pasado,
que vamos a ser criticados por nuestra fe, criticados por querer mantenernos firmes, ser íntegros en el trabajo, por no mentir para sacar un beneficio, por no mentir y encubrir algo que hizo un compañero del trabajo. Se nos va a tratar mal. Imagínense, nos piden el favor de mentir para que no salga a la luz, para que no pierda el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que honrar a Cristo, ¿verdad? Y eso va a llevar a que haya ahí un conflicto. Entonces, ese tipo de persecución se va a dar a menudo en clase, en la escuela, incluso en las familias. A veces los familiares nos van a pedir que digamos una mentira aquí o allá para ayudarlos con una ayuda, ¿verdad? Con alguna ayuda social o algo. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesús, y eso implica de que en algún momento eso les va a caer mal a las personas, ¿verdad? Y vamos a ser criticados, quizás a ustedes ya lo han vivido. También podemos ser burlados ahora, especialmente con esto de la ideología de género, con el aborto. Nosotros debemos de estar en contra, ¿verdad? Debemos de atesorar la vida por sobre todas las cosas. También el valor de la vida es único, cada vida vale, ¿verdad? Somos hechos a imagen de Dios y tenemos que estar en pro de la vida. Y estar hoy en día, de ese punto de vista, estar en esa ideología es un poquito intolerante, dicen, ¿verdad? Por ejemplo, no aceptar esta ideología de género también se ve un poco intolerante y posiblemente se burlen de nosotros, que somos anticuados, somos cuadrados, ¿verdad? Somos de la era de piedra. Pero nosotros somos creyentes, hermanos, tenemos valores fundamentados en la palabra del Señor y tenemos que mantenernos firmes en medio de las dificultades. Pero si ven, estos hermanos, primeros lectores, estaban siendo perseguidos, burlados. Hoy en día el creyente también. Estamos en una sociedad más o menos parecida y es fácil. Es fácil en medio de las presiones del mundo sucumbir. Es fácil a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Esa tendencia que tenemos nosotros de quizás no ser dolido, de no sufrir, ¿verdad? De que se nos trate bien. Es fácil caer en la tentación, hermanos, y deshonrar a Cristo. Es fácil por el hecho de que no se nos burle, de que no se nos trate mal. En vez de luchar, en vez de permanecer firmes, ceder, hermanos. En medio de la tentación eso ocurre, y esto quizás estaba ocurriendo con estos hermanos. Por eso el apóstol Pedro ve necesario exhortarlos, recordárselos. Y nosotros no somos super cristianos, hermanos. Tenemos las mismas debilidades, las mismas tentaciones, y podríamos estar en una de esas tentaciones. Podríamos estar ahí también. Y el Señor nos llama a permanecer firmes, hermanos. Aunque a veces es difícil, ¿verdad? Y deseamos estar en paz con todos, pero esto se va a dar, hermanos. Esto el Señor Jesucristo ya nos lo dijo que íbamos a padecer, ¿verdad? En este mundo Él padeció, ¿cómo así no nosotros? A veces incluso queremos que nos dejen tranquilos. Y ya por esa razón, entonces sucumbimos a la tentación y no nos mantenemos firmes. Y al final preferimos que no se burlen de nosotros, preferimos que nos traten bien, que nos vean bien, con tal de que no se hable mal de mí en el trabajo, con tal de que no me vean como alguien cuadrado, alguien intolerante. Es entendible que a veces esa tentación venga, ¿verdad? Y que nosotros lamentablemente cedamos a ella. Pero no es lo que debemos hacer, no es lo que somos llamados a hacer. Somos llamados a permanecernos firmes porque somos el pueblo de Dios. Ya lo vimos, somos elegidos para buenas obras. Debemos de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos la responsabilidad de vivir vidas santas, vidas apartadas, vidas conforme a nuestra nueva identidad. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Si estamos en el Señor, podemos reflejar eso hacia afuera. Tenemos todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso el apóstol Pedro en este texto nos exhorta a no obedecer a las pasiones carnales. Pero también nos llama a mantener una buena conducta delante de los demás para que ellos glorifiquen a Dios al vernos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Primero vamos a ver cómo somos llamados a mantener una buena conducta delante de los gentiles. Luego vamos a estar viendo cómo lo hacemos y nos vamos a enfocar en el hecho de dejar, de no obedecer los malos deseos. En las próximas prédicas vamos a estar viendo que sí tenemos que hacer, someternos y diversas otras cosas más, pero hoy vamos a concentrarnos en lo que no debemos de hacer. Y por ende vamos a ver cuál es el fin, cuál es el propósito, que es para que aquellos incrédulos que no crean en el Señor le glorifiquen. Esos son mis 3 puntos del día de hoy. En el versículo de hoy, el apóstol Pedro nuevamente nos llama a mantenernos en la fe, a mantener una buena conducta.
Así que les voy a pedir que leamos el versículo 12, dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y la palabra que usa aquí el apóstol Pedro es irreprochable. Así debe de ser nuestra conducta, y podríamos sustituirla con unas palabras como impecable, una conducta buena, agradable, una conducta intachable. Y aquí me gustaría decir que nosotros no somos perfectos, ¿sí? Esto no significa que en ningún momento se vea ningún tipo de debilidad en nosotros, no. Irrepresible también implica de que sepamos pedir perdón cuando cometemos un error, de que sepamos, por ejemplo, en algún momento que se nos salga, ¿verdad?, un grito, que por nuestro mal carácter le gritemos a alguien, que sepamos pedirle perdón. Eso también es ser irreprensible, intachable. Si no pedimos perdón, ahí ya estamos fallando, ¿verdad? Pero esto no implica de que debemos de ser perfectos. Lo que nos llama es a ser irreprensibles, de que no haya nada, ¿verdad?, que lleve a los demás a calumniar en nuestra contra y que tengan razón. Si lo hacen y no tienen razón, bueno, el Señor sabrá, pero que no tengan razón en sus calumnias, porque al final todo esto es lo que mancha la imagen de Cristo. Nosotros somos creyentes, somos embajadores de Cristo, estamos aquí para representar a nuestro Señor. Y bueno, no solamente, ¿verdad?, a las personas que nos hagan el bien, sino especialmente a aquellas personas delante de aquellas personas que nos calumnian. Son ellos, delante de ellos, en los cuales nosotros debemos de mantenernos firmes. Es fácil, ¿verdad?, mantenerse firme con una esposa que te ama, es fácil mantenerte firme con un padre que te ama, pero ¿y qué con aquellos que hablan mal de ti, que te tratan mal porque eres creyente? No sé si ustedes lo han pasado, quizás en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Hay una persona que los tiene ya vista, que se ha dado cuenta que ustedes se esmeran más, se esfuerzan más, a pesar de que el jefe no está aquí, que siempre quieren tener todo limpio. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Deja de trabajar así, no está aquí, ¿verdad? Quizás ya lo han pasado, pero nosotros debemos de esforzarnos. El trabajo es un servicio a Cristo y debemos de siempre dar lo mejor. Ahí es donde es difícil de mantenernos firmes, cuando empiezan a hablar mal, cuando empiezan a crearse quizás grupos, ¿verdad?, que no nos invitan, quizás van a comer y no nos invitan porque, ay, este es el un poquito cuadrado, no quiero, ni le va a causar gracia juntarse con nosotros. Ya ahí ya hay cierta crítica, hay cierta persecución, y de seguro que algunos de ustedes lo han pasado, y eso es algo que el Señor en su soberanía, ¿verdad?, en su providencia ha permitido en nuestras vidas para moldear nuestro carácter, pero nosotros debemos de ser responsables. Tenemos que mantenernos firmes, especialmente con aquellos que nos calumnian. Y hoy, hermanos, esto es algo que se ve, o sea, se los he dicho en algunas prédicas pasadas, cuando leemos el Nuevo Testamento es fácil aplicarnos ciertas cosas porque estos creyentes están pasando por muchas cosas similares a nosotros. Y hermanos, si usted no ha sido criticado por su fe, usted no ha sido burlado por su fe, usted no ha sentido ningún tipo de indiferencia, porque aquí no estamos hablando de apedrear, pero si usted no ha sufrido nada por su fe, quizás no está viviendo su fe de manera correcta delante de los demás. No estoy diciendo que usted no ora, que usted no lee la Biblia, que usted no ama a Dios. Estoy diciendo que si no ha sufrido por su fe, quizás la está viviendo mal delante de los demás, porque nuestro Señor Jesucristo sufrió por sus creencias y Él no es menos que nosotros. Así que debemos de pensar un poco y bueno, pedirle ayuda al Señor, ¿verdad? Que las pruebas no sean tan grandes y que nos dé la fuerza para perseverar también en medio de ellas. Pedro nos recuerda que estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Estamos aquí para representar a Cristo, para vivir vidas santas. Y algo que me encanta de las Escrituras es que son veraces, son reales, o sea, pretenden exponer la realidad correctamente, no maquillan las cosas. Vamos a sufrir, hermanos. El Señor no nos ha dicho en ningún momento que el cristiano no va a sufrir nunca, jamás. No va a haber un momento donde el Señor Jesús venga en gloria y acabará todo sufrimiento. Pero ahora, a sufrir, hermanos, para la gloria del Señor. Así como Él sufrió y padeció sin decir nada, debemos nosotros también de seguir su ejemplo. Y eso me encanta porque las Escrituras no intentan de maquillar, por ejemplo, el pecado de Abraham.
No, pecó, mintió, ¿verdad? Pero el Señor lo restableció, lo perdonó y lo usó. Así somos, hermanos. Somos débiles, tenemos muchas fallas, pero el Señor, en su misericordia, en su gracia, desea usarnos, ¿verdad? Desea usarnos para llevar a cabo su plan y desea usarnos para que los demás le den gloria a Él, para que nuestra vida le glorifique. Los creyentes somos llamados hijos de Dios, algo que hemos visto, y es un privilegio, pero también ese privilegio conlleva de una responsabilidad. Tenemos un estilo de vida que debemos de llevar por gratitud, no para salvarnos, no para aguardar nuestra salvación, no, es por gratitud. El Señor ha entregado su vida, entonces vivamos vidas dignas de nuestro llamado. Hay personas que hablan mal, hay personas que quizás estén hablando mal de ti hoy. Quizás tú confías en ello, quizás lo has escuchado ya, porque a veces sí ocurre en lo secreto, pero a veces lo hacen hasta en las caras. Ya no les importa, es verdad, puede ser. Y esto es algo que ocurre quizás de manera injusta. Esperemos, hermanos, que sea de manera injusta. Lo vamos a estar viendo más adelante, pero solamente un comentario. No es lo mismo padecer injustamente que padecer por nuestros pecados en el trabajo. A veces algún hermano quizás puede decir, no, hermano, estoy sufriendo, estoy tomando mi cruz. Bueno, que si mentiste y salió a la luz que mentiste y te están tratando mal, no es por la causa de Cristo que estás padeciendo. Entonces no es lo mismo sufrir y sufrir. Hay que saber por qué estamos sufriendo. Esperemos en el Señor que suframos injustamente, que sea porque nos quieran calumniar por el hecho de que somos hijos de Dios y no porque nosotros estamos fallando y nosotros estamos pegando y dando un mal ejemplo de la santidad, un mal ejemplo de Cristo, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que abstenernos de los deseos carnales y no responder de la misma manera. Y en estos versículos y también en los siguientes veremos cómo el creyente debe de comportarse en este mundo. Debemos de llevar vidas llenas de buenas obras, vidas que resalten, que brillen, ¿verdad? El carácter de Cristo en medio de la oscuridad. En medio de esta oscuridad somos llamados a ser luz. Y esa luz a veces irradia, ilumina, pero a veces hace daño a la vista. Pero tenemos que ser luz. Hoy vamos a ver que tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Tenemos que dejar de hacer algo para vivir en medio de esta sociedad con una buena conducta. Por eso es que somos exhortados. El apóstol Pedro nos ruega. Entonces vamos al versículo 11. Dice así en el versículo 11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y aquí se ve el corazón pastoral del apóstol Pedro. Este corazón de este pastor que ya ha vivido, ¿verdad? Estas cosas que ama a esta grey, aunque quizás no lo conoce personal, algunos dicen que sí. Pero aquí ya hay un lazo, un vínculo. Él sufre con ellos, él sabe lo que están padeciendo. Pero no solamente él los ama, sino que al mismo tiempo les recuerda que son amados, amados por el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. Ese es el amor del Dios. Así de amados somos nosotros si recibimos ese evangelio. Y él entiende muy bien. El apóstol Pedro es una de las personas que más entiende a los creyentes en este aspecto. ¿Por qué? Porque él también sucumbió a la tentación. Él también falló ante la presión y negó al Señor Jesús. Él sabe lo que es fallar por la presión y dejarse llevar por las personas, por su corazón pecaminoso, por su miedo de no caerle mal, por su miedo de ser también maltratado como fue nuestro Señor Jesús. Él lo sabe, pero el Señor lo restauró y lo perdonó. Él sabe que es difícil, pero también sabe que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo somos ya lo que debemos de ser para obedecer a Cristo. Ya tenemos todo lo que necesitamos. El Señor, Dios, Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él nos capacita, Él nos santifica, Él nos lleva, nos guía, ¿verdad? Nos da el querer como el hacer. Ya tenemos todo lo necesario y Pedro lo sabe y por eso los exhorta y les ruega. Él sabe que Dios nos ha hecho una nueva creación. Él sabe que lo hemos visto, ustedes han estado aquí. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo. El Señor nos ha elegido. El Señor nos ha cubierto con su sangre. Él sabe que somos capaces de negar estos deseos carnales, si no nos lo estuviera pidiendo. Entonces, como un buen pastor, el apóstol Pedro nos ruega, nos clama, ¿verdad? Nos insta con amor, con preocupación, pero con confianza,
que nos alejemos de las pasiones carnales que combaten con nuestras almas. O sea, contra nosotros, con nuestra mente. A veces la palabra alma se usa solo para la parte espiritual, a veces para todo el ser. Aquí está hablando de la mente, ¿verdad? De donde vienen nuestros deseos, nuestra voluntad. Podemos poner ahí de nuestra vida. En otras versiones se usa de la vida. Entonces se puede usar en algunos textos para lo mismo o a veces se separa, ¿sí? No crean que ahora esto es algo que, bueno, es la alma, no, esto no tiene que ver conmigo, no, sí. Sí tiene que ver con nosotros y sí tenemos la responsabilidad. Dice que combaten con nuestra alma. Y el apóstol Pedro también nos da la motivación. Nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos. Y esto es algo que ya leímos, que ya nos enseñó. Y si quieren, vayan conmigo rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Este tema de extranjeros y peregrinos está en casi todo, en toda la Biblia. Y es algo que se aplicaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero que hoy en día se aplica a nosotros. Y se nos llama aquí, hermanos, a alejarnos, ¿verdad? Alejarnos de los deseos de la carne, de las cosas del mundo, a no aferrarnos tanto, a no afanarnos tanto, porque solo estamos de pasada. Ese es el punto de recordarnos que somos extranjeros y peregrinos. Un extranjero está aquí, viene de afuera, no comparte las costumbres, un peregrino está de pasada, ¿verdad? Es así lo que nosotros somos hoy en día. Nuestra nacionalidad es celestial, hermanos. Si somos nueva criatura, si hemos creído en Cristo Jesús, si el Señor es nuestro Señor, no pertenecemos a este mundo, vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo, amamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces no nos comportemos como este mundo dice que nos debemos de comportar. Marquemos la diferencia. Al recordar que no somos de aquí, al recordar que estamos de pasada, se nos hace más fácil despegarnos de las cosas de este mundo. Son muchos los deseos, ¿verdad?, de la carne. Son muchos y hoy no vamos a verlos todos, solo 2. Pero vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 para que veamos algunos. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero como les decía, hermanos, solo vamos a ver 2. Sí, esto es una pequeña lista también. Hay muchos más deseos carnales, hay muchas cosas con las cuales nosotros luchamos, deseos que van en contra de aquello que el Señor quiere para nosotros. Hay muchos, solo vamos a ver 2. Y si usted está luchando con otro, aplique la solución a lo que usted está luchando, hermano. Le voy a presentar una solución que es aplicable a cualquier tipo de deseo, pero solo vamos a ver 2 porque si no sería interminable. Algo interesante es que el apóstol Pedro dice que estos deseos combaten contra el alma. Y aunque es verdad que en Cristo somos una nueva criatura, en Cristo hemos nacido de nuevo, ¿verdad? En Cristo somos como Él es, ¿verdad? Pero también sigue habiendo pecado dentro de nosotros. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero aún hay pecado en nuestra carne. Aún hay pasiones con las cuales tenemos que luchar. Por eso, como les decía, la Biblia no miente, la Biblia es veraz, la Biblia presenta la realidad como es. El cristiano tiene luchas. Nosotros luchamos a diario contra los deseos de la carne, contra aquellas cosas que nos venden satisfacción, nos venden gozo, ¿verdad? Nos venden felicidad, pero no nos la dan. Y nosotros tenemos que luchar contra esas cosas. Luchamos también con envidia, con ira, con deseos pecaminosos, los cuales, aunque están aquí, tenemos que despojarnos de esas cosas. Somos humanos, a veces nos airamos, pero eso no significa que nos tenemos que airar o que tengamos que ceder y bueno, así es mi temperamento. No, debemos de luchar contra esos deseos, debemos de oponernos a esos deseos de la carne y cada vez más imitar a nuestro Señor y Salvador. Porque es verdad que el pecado mora en nosotros, hermanos, eso es una realidad. Somos pecadores redimidos por la sangre de Dios, pero somos pecadores, ¿sí?
Ya no hay condenación para el creyente si usted se ha arrepentido, si usted cree en Jesús de verdad y ha entregado su vida y se ha arrepentido de sus pecados, ya no hay condenación. El Señor nos perdona, nos salva, nos limpia y nos libera de la esclavitud. Pero todavía hay pecado remanente con el cual tenemos que luchar. Y eso es algo que podemos ver en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Ese texto que hemos estudiado, en esa lucha interna de Pablo, que hace lo que quiera, que no hace lo que quiere hacer y lo que quiere hacer no hace. Bueno, me imagino que ustedes han estado ahí a veces, ¿verdad? Que estamos luchando con hacer algo y no, al final no lo hacemos. Y a veces luchamos para no hacerlo y al final lo hacemos. Miserable de nosotros, dice Pablo. ¿Quién nos librará? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos ha librado. Ya que la intención de Pedro en esta sección es de exhortar a los hermanos a tener una buena conducta ante la sociedad, y él les ruega que se abstengan de estos malos deseos que no honran a Dios, les anima a responder bien. Esto lo hemos estado viendo desde el principio. El apóstol Pedro quiere que glorifiquemos a Dios en medio de las dificultades y nos da la razón, nos da el propósito, ¿verdad?, de estas cosas. Y está conectado todavía con lo que vimos en el sermón pasado. ¿Se acuerdan que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? Bueno, nuestro testimonio, nuestra vida también anuncia las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, pero nuestra vida debe de ir conforme al Evangelio, debe de ir conforme al carácter de Cristo, porque si no, estamos siendo de piedra de tropiezo. Las personas nos están viendo, este dice que la verdad, que no miente, ¿verdad? Que todo es verdad. Bueno, vamos a ver si es un mentirosito, ¿no? Vamos a ver si miente, le voy a poner una trampita. No sabemos, hermano, no sabemos. Las personas nos están viendo, nos están evaluando. Por ahí leí una vez que la única Biblia que alguien leerá será tu vida. Entonces, ¿cómo estás reflejando tú a Cristo con tu vida en el trabajo? Hay personas que no han tocado una Biblia, ¿verdad? Hoy en día es un poco raro, aquí en Austria es un poco raro, pero hay personas que no han tocado Biblia. Bueno, si tú le dices que eres cristiano, tu vida es la única Biblia que van a leer. Entonces, ¿le has predicado el Evangelio? ¿Estás viviendo una vida conforme al Evangelio para que ellos vean, wow, este muchacho, esta señora, este muchacho, este señor, esta señorita vive conforme a lo que cree, es honesta? No es perfecto, pero es honesto, es íntegro, es servicial, se sacrifica por los demás, es diferente. ¿Por qué siempre está bien? ¿Por qué está gozoso? ¿Por qué en vez de responder con un grito, lo perdona y encima de él le trae un vaso de agua? Ese tipo de cosas debemos de causar en los no creyentes, en aquellos que nos miran. Quizás también hay algunos que calumnian, pero que no sea por nuestra culpa, que no sea por nuestro pecado, sino porque estamos intentando seguir a nuestro Señor Jesucristo y no les agrada. Porque también hay personas que usted dice la verdad, como les decía ahorita, no le conviene y se pone molesto porque usted no lo apoyó. Bueno, esas son cosas que debemos de asumir como creyentes. O servimos a Cristo o servimos al mundo. Por eso les decía que está conectado. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, predicando el Evangelio, pero también con nuestras vidas, en todas las áreas, en casa, en el trabajo. Vamos a ver entonces el punto 3, que para qué es todo esto, para qué debemos de mantenernos firmes, para qué debemos de alejarnos de los deseos de la carne, es para que los gentiles, o sea, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no aman a Dios, glorifiquen a Dios por medio de nuestra vida. Para eso debemos de hacerlo. ¿Cuál es el propósito del creyente en esta vida? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, como el propósito de esto es que los que nos miren glorifiquen a Dios, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Vamos al versículo 12 nuevamente y vamos a leer. Dice así: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnien como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Decía alguien, llevar una buena vida también les ayuda a los cristianos a verse bien ante sus vecinos no creyentes. Y es verdad. Ser personas amigables, ¿verdad? Amistosos,
que quizás le vemos la basura allá afuera y se la bajamos y nos agarran. ¿Y qué está haciendo? Le estoy bajando la basura. Nos llevan a caerles bien a veces, es verdad. Pero aun cuando tratan de presionarlos para que estén en conformidad con ellos están viendo cómo actúan, dice este Señor. Puede ser que ellos no entiendan sus creencias, pero tendrán que reconocer una vida exterior de honestidad, de trabajo duro y de respeto hacia los demás y de amor por la familia. Esas cosas tienen que ser reconocibles en un creyente. Quizás no entiendan nuestras creencias, quizás no las compartan, pero con que ellos vean esas cosas en nosotros, estamos haciendo algo bien. Estamos cumpliendo con el propósito para el cual hemos sido llamados. Y el texto es claro en enfatizar que aquellos que nos calumnian, no es al vecino que le caemos bien, no es a los que hablan mal de nosotros. A ellos debemos de llevarlos a glorificar a Dios por medio de nuestras buenas obras. Tenemos que darle un buen testimonio. Y por eso aquí está hablando de aquellos que hablan mal de nosotros, ¿verdad? Cada vez que respondemos correctamente en una situación difícil, ellos lo van a ver. Por ejemplo, un cliente se acerca, ¿verdad? Y un poco impaciente, quizás cometimos un error y empieza a hablarle mal a nosotros, a los compañeros. Y usted se queda ahí paciente, tranquilo, le responde, le sirve. Eso normalmente uno le responde con un grito, nos gritamos, salimos, peleamos. Normalmente, ¿verdad? Es lo que se espera. Incluso algunos dirían, bien hecho, le pusiste, ahí lo pusiste claro. No se trata de eso. Se trata de actuar diferente, actuar correctamente en medio de la dificultad. Cuando se nos grite, cuando se nos trate injustamente, cuando alguien se nos meta delante en la fila, cuando aquellos que están con el carro, ¿verdad? Y en vez de parar, pasan. Yo tengo lucha con eso. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ahora intentando de sacarme el carnet y aprendí, ¿verdad? Que hay zonas donde los peatones tienen rango, pero los carros no lo respetan. Y yo le he tenido que pedirle muchas veces perdón al Señor, porque pasan los carros y me molesta. Sé lo que es sucumbir a la tentación. Es difícil a veces. Incluso otro te aplaudiría, ¿verdad? No, es que tienes razón, tiene que pararse. Pero no es lo que somos llamados a hacer, hermanos. Somos llamados a responder bien, con gracia, con misericordia, aún estando en lo correcto. No tenemos que hacer valer nuestros derechos siempre. No somos llamados a luchar, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, tenemos que glorificar a Dios. Y a veces eso significa negar nuestros derechos, para hacer brillar su carácter en nosotros, para que ellos glorifiquen a Dios en nosotros. Cuando cometemos un error y lo confesamos, en vez de pedirle ayuda para incumbir, en vez de tratar de esconder, cometí un error, perdón, ya, que vengan las consecuencias que vengan. Eso se valora mucho en este día. Y ese tipo de actos son los que los no creyentes ven en nosotros y dicen, este es diferente. ¿Por qué lo hizo? Si no hay nadie aquí. Es más, no hubiese dicho nada, nadie se hubiese enterado. Y todas estas cosas los llevan a ellos a glorificar a Dios. Y bueno, la parte final de este texto se puede entender de dos maneras. Se puede entender como que aquellos que glorifican a Dios en el final, ¿verdad? En el día final, cuando el Señor juzgará a las naciones y ellos estarán ahí, tendrán que dar testimonio, tendremos que dar, ¿verdad?, razón y evidencia de nuestras obras. Pero también se puede entender como que ellos glorifiquen a Dios cuando el Señor los visite a ellos personalmente y les traiga arrepentimiento y les traiga fe. Y piensen y mediten, wow, este muchacho era cristiano, esta señora era cristiana, por eso él hizo eso. Gloria a Dios. El Señor puede usar nuestros testimonios para obrar en las otras personas, no para traerles salvación, porque lo único que trae salvación es el Evangelio y la predicación del mismo. Tenemos que predicarles el Evangelio y ellos deben de aceptar el Evangelio. Pero nuestro buen testimonio puede ser usado por Dios
para traerles convicción de pecado, para obrar en sus corazones. Ahí está la responsabilidad, hermanos, de tener una vida santa que glorifiquen al Señor. Vamos entonces rápidamente a ver estos dos deseos que le había comentado, y para ello, por favor, leamos juntos Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Aquí vemos la envidia, la codicia, son deseos que el ser humano tiene por naturaleza. Y otra palabra que podríamos poner aquí es ambición. Y la ambición a veces es buena, ¿verdad? Querer agradar a Dios está bien, es un buen deseo. Pero si usted de manera descontrolada anhela y desea tener algo por encima de otras prioridades, ya está cayendo en lo pecaminoso. Y esto es uno de estos deseos con los cuales tenemos que combatir. La envidia. ¿Por qué debemos de estar envidiosos si a un hermano le va bien? ¿Por qué debemos de sentir envidia si un hermano está siendo prosperado? O un no creyente le salen las cosas bien y a mí no. No debemos de sentir envidia. Si la envidia está ahí, tenemos que luchar contra esa envidia. Tenemos que decirnos la verdad desde las Escrituras. La codicia igual, porque debemos de estar detrás de anhelar aquello que tienen los demás. Eso puede llevar incluso al robo, codiciar aquello que los demás tienen. Quizás no es el momento que tú tengas, no sé, una computadora o lo que sea. Quizás tienes que esperar, ¿verdad? Ser paciente, ahorrar. No tenemos que tener el mismo estilo de vida que los demás. El Señor prospera a uno, a los otros los mantiene más o menos. El Señor suple nuestras necesidades, eso es importante. Pero en ningún momento el Señor nos dice que vamos a tener abundancias de materiales, en ningún momento. Entonces no compartamos estas cosas. Y esto es uno de los deseos, porque envidia y codicia es casi lo mismo. La palabra que se usa tiene la misma raíz, a veces se traduce de manera distinta. Entonces es un deseo desordenado de anhelar ciertas cosas, objetos y hasta personas. El otro está en Filipenses capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firme la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Murmuración, hermanos, la queja, hablar mal de los demás, pero más que todo quejarnos de nuestra situación personal. La queja es un pecado, hermanos, un pecado horrible. Un deseo interno, una tendencia interna de no estar conforme, de estar insatisfecho con aquello que Dios nos ha dado o con aquello que Dios no nos ha dado. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios siempre está preocupado, procurando nuestro bienestar. A veces nos da cosas, a veces no nos las da. Estar insatisfecho con nuestra vida es un pecado enorme. Tenemos que aprender a confiar en la providencia de Dios, a estar satisfechos en Él y a que todo lo demás, hermanos, no sea algo que necesitemos para que seamos gozosos, para que nuestra esperanza, nuestra vida, ¿verdad? Nuestra alegría se vea movida. Tenemos que estar satisfechos en Él. Él es el que puede suplir nuestras necesidades. Entonces, tener esta vida, esta actitud quejosa, ¿verdad? Ingrata, descontenta con lo que nos sucede, con lo que tengo, con lo que no tengo, con esta persona, por qué me dijo, por qué no me dijo. Vivir una vida de queja, hermanos, no glorifica a Dios. Y si una persona que no cree en Cristo está constantemente escuchando tus quejas, ¿cómo va a pensar él acerca de Cristo? Imagínenselo, si alguien está viendo y dice, tú eres creyente, el Señor te salvó, ok, sí, pero solo te quejas. No, porque estás haciendo esto, no porque lo otro, no porque aquello. A veces lo vas a tener hasta aquí de las quejas. A veces algunas personas que no son creyentes andan por la vida como que con más positivismo que uno. Y a mí con el positivismo hay que tener cuidado porque a veces es irreal, ¿verdad? Tenemos que ser realistas. Pero tenemos todas las razones para estar satisfechos en todo momento. Tenemos todas las razones para estar gozosos en todo momento.
porque el Señor nos ha provisto de nuestra mayor necesidad. El Señor nos ha dado lo que más necesitamos. Debemos de estar satisfechos, y si no lo estamos, pidámosle perdón al Señor de que todavía no podemos entenderlo, de que todavía no lo vemos, de que todavía no valoramos su perdón en la cruz, de que todavía no vemos que el perdón que Él nos dio es lo que más necesitamos, y si lo tenemos, lo demás no importa. Lo demás no importa, todo es pasajero. Somos peregrinos. Un último versículo que quiero usar como solución. Les había dicho, solo vamos a ver dos: las murmuraciones, la envidia, pero la solución es aplicable si estás luchando con la ira, estás luchando con el descontento, si tienes luchas en otro tipo de deseos carnales que tienes que negar, que están luchando en contra de tu alma. Esta es la solución, así que aplícala a tu vida. Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice así: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Entrega tu carga a Cristo. El Señor te puede dar paz, sea cual sea la situación que estés viviendo, sea cual sea con el deseo que estés luchando, sea cual sea con lo que estás lidiando en tu vida. Si no tienes paz, el Señor te puede dar paz, el Señor te quiere dar paz. El Señor ya nos ha dado paz con Él. Él ya nos ha salvado, ya no somos sus enemigos si hemos creído en Él, si Él es nuestro Señor y Salvador. Pero Él te puede dar paz en medio de la dificultad. Sea que estés luchando por tu identidad, estás luchando por ser alguien, estás insatisfecho con tu vida, da igual, el Señor te puede dar paz. Descarga tu carga en oración en el Señor. Medita en todo lo bueno que Él te ha dado. Medita en todo lo que Él es, en todo lo que Él ha hecho por ti. Si nos ponemos a pensar en todo lo que el Señor hace en un día por nosotros, de manera detallada, el día no basta. Pero nosotros solo, sí, el Señor me levantó. Bueno, hubieron muchos otros procesos necesarios para que el Señor te levantara de la cama. El Señor me dio un trabajo. Muchas otras cosas tenemos que tomar en cuenta cuando llegamos bien a nuestro trabajo. Lo que pasa es que tendemos a pensar en lo que no tenemos, tendemos a pensar en lo que nos hace falta, tendemos a pensar en aquellos que anhelamos de manera desmedida, en vez de poner nuestra mirada en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, en Cristo. Hermano que estás aquí, querida visita, sea que te hayas arrepentido o no, el Señor Jesucristo es suficiente. Dios se hizo hombre y vino a este mundo a morir por ti, por ti. Ha resucitado. Él no se quedó ahí en la cruz como a veces se quiere presentar en una cruz. No, Él está vivo, ha resucitado al tercer día. Y Él cubrió tu deuda, pagó, murió por tus pecados. Pero tienes que aceptarlo, tienes que arrepentirte, tienes que creerlo, tienes que confesarle como Señor. Esto es un regalo inmerecido que nadie merece, pero debemos de aceptarlo. El Señor ha establecido cómo salvarnos, cómo librarnos de cada lucha, de cada carga, cómo darnos paz. Pero tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe. Esto no ocurre en nuestras camas durmiendo, no. Abramos nuestros ojos, pongámonos manos a la obra y acerquémonos al Señor humillados, arrepentidos y confiados de que en Él lo tenemos todos. Meditemos en el Evangelio. Orémosle a Dios. Él está en una oración distante de nosotros. No hay nada que te impida hoy a buscar de Cristo en tu privacidad y a pedirle que te ayude a ver su Evangelio con su gloria y su poder y su amor incondicional por nosotros. El sufrimiento es inevitable en este mundo. Es inevitable, vivimos bajo un mundo caído, un mundo lleno de pecado. Así estamos, esto no se va a cambiar hasta que el Señor venga y cambie todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí vivimos y encima de, como creyentes, también tenemos otros sufrimientos que otros no sufren. Así es la realidad, hermano.
Pero tenemos a un Salvador, a un Señor Jesucristo, que está con nosotros en medio de la prueba, que nos da las fuerzas, que nos ha dado todo ya para salir gozosos en medio de cualquier situación. Así que aferrémonos, mantengámonos firmes, ¿verdad? Tengamos una buena conducta en medio de la sociedad, brillemos con nuestras vidas, a pesar de que a veces cueste. Alejémonos, derraiguemos esos malos deseos de nuestros corazones, pidámosle ayuda a Dios para que podamos ser luz y no una piedra de tropiezo para la sociedad.